Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Muy buen día, les saluda Ivette Mota y les doy la más cordial bienvenida a su programa Historia Viva, la voz del pueblo de México, una producción conjunta entre Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER. Bienvenidos todos y todas. Como adelantamos la semana pasada, hoy continuaremos con una reflexión sobre un personaje central de la Revolución Mexicana. Me refiero al general Felipe Ángeles. Y para hablar de ello, contamos con la presencia de nuestro titular, el reconocido historiador Felipe Ávila, quien es un especialista precisamente en la historia de la Revolución Mexicana. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Ivette, con mucho gusto de saludarte a ti y a nuestro amable auditorio. Y bueno, justo para nuestro auditorio que recuerde y conozca quién es nuestro historiador titular en este programa, el doctor Felipe Ávila, tenemos una cápsula que preparamos para que conozcan parte de la vida y experiencia profesional de Felipe Ávila y continuamos en un momentito más. Es sociólogo por la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Felipe Ávila es autor de El pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes, publicada por el INERM y el Instituto de Cultura de Aguascalientes en 1992, y de Los orígenes del zapatismo, publicado por el Colegio de México. Es de su autoría, asimismo, Entre el porfiriato y la revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, así como de Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, INERM, el Colegio de México, 2014. Ha escrito La breve historia del zapatismo, Crítica 2018. Emiliano Zapata, La lucha por la tierra, la justicia y la libertad, Crítica 2019. Y es coautor con Pedro Salmerón de La historia breve de la Revolución Mexicana, INERM, Siglo XXI Editores, 2015. Asimismo, Ávila ha coordinado la publicación del libro El zapatismo, volumen 7 de la historia de Morelos, tierra, gente, tiempos del sur. Horacio Crespo, director, H. Congreso del Estado de Morelos, 2010. Después de escuchar la semblanza de nuestro titular, el historiador Felipe Ávila, continuamos en Historia Viva y agradecemos a quienes nos siguen en Facebook, en Twitter, tanto de Radio Educación como del INER, y también a quienes nos escuchan a través de las emisoras del 1060 de AM y el 96.5 de FM en la Ciudad de México, y a quienes se unen a esta transmisión a través de las diferentes estaciones que en la República Mexicana comparten nuestra señal. Y bueno, Felipe, vamos a empezar. En el programa pasado veníamos recordando la figura de Felipe Ángeles como el estratega militar. Por su participación fue tan destacada en batallas tan importantes como la de Zacatecas o Torreón. Sin embargo, está bordeando un tema de suma importancia, que es el de la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Explícanos ese contexto que definió el rumbo de la Revolución Mexicana, por favor. Sí, Beth, pues como lo veníamos comentando en el programa pasado, el general Felipe Ángeles quiso unirse al constitucionalismo. Venustiano Carranza le ofreció ser subsecretario de guerra y, sin embargo, los jóvenes militares que durante 1913 se habían convertido en los más importantes dentro del constitucionalismo, entre ellos muy destacadamente Álvaro Obregón, se opusieron a que un general del Colegio Militar Porfirista fuera su jefe y lo vetaron, lo bloquearon.
De manera que dentro del equipo cercano de Venustiano Carranza, Felipe Ángeles muy pronto se dio cuenta de que no era bien recibido, no era bien visto. Y por eso prefirió irse con Villa. Villa le pidió a Carranza que le dejara al general Ángeles dentro de sus filas y lo recibió con los brazos abiertos. La mancuerna que hizo Felipe Ángeles con Francisco Villa fue excepcional. El guerrillero que era Francisco Villa, una fuerza de la naturaleza, en muchos sentidos destructiva, con gran rencor social y una violencia que a veces no se canalizaba bien, encontró en Felipe Ángeles a la figura que lo podía moldear, lo podía modelar, le podía servir de ejemplo y lo podía conducir. Desde luego Felipe Ángeles tenía una mucho mayor preparación cultural, era un profesionista educado en una institución de élite, y Francisco Villa había sido un paria social que no había tenido oportunidad de estudiar, que prácticamente no sabía ni siquiera leer ni escribir, y que sin embargo tenía una gran inteligencia natural, un gran don de mando y una visión estratégica militar a la que le faltaban quizá algunos conocimientos teóricos y técnicos que Felipe Ángeles le proporcionó. Villa nombró a Felipe Ángeles como el jefe de su artillería y desde las primeras batallas de 1914, Felipe Ángeles hizo cargo de esta importante arma de combate. Tuvo muy destacada participación Felipe Ángeles en el diseño y en la ejecución de las principales batallas que hicieron famosa a la División del Norte, particularmente las batallas de Torreón, que no fue solamente en Torreón, sino en toda la zona lagunera, en toda la comarca de la Laguna, y en la famosísima batalla de Zacatecas de junio de 1914, la más importante de la revolución en esa etapa, en donde la División del Norte villista, con sus generales y entre ellos con Felipe Ángeles, hizo pomada, hizo talco al ejército de Victoriano Huerta y lo obligó a renunciar. Sin embargo, Ivette, cuando ocurre la batalla de Zacatecas, esa batalla ocurre prácticamente como una insubordinación de Francisco Villa hacia Venustiano Carranza, que era su jefe. Carranza no quería que Villa tomara Zacatecas porque ya tenía profundas diferencias con Villa. No le gustaba la independencia de Villa, no le gustaba la forma en que dirigía sus combates, pero sobre todo no le gustaba el contenido social de la revolución villista, que tenía mucho de ser un movimiento de justicia, un movimiento de libertad, para favorecer a los más pobres, a los más desprotegidos, tal y como lo había demostrado cuando había sido gobernador de Chihuahua en diciembre de 1913. Venustiano Carranza no estaba de acuerdo con ese contenido social radical de Francisco Villa y no estaba tampoco de acuerdo en que el villismo se estuviera convirtiendo en los hechos como el heredero del maderismo, pero en una versión más radical y más popular. Y por eso hubo una ruptura en los hechos en junio de 1914, cuando Venustiano Carranza desconoció a Villa como jefe de la División del Norte y les pidió a los generales de la división que nombraran a un sustituto. Felipe Ángeles fue el que más se opuso a esa decisión de Venustiano Carranza, convenció a Francisco Villa de que no renunciara y convenció a los otros grandes generales villistas de que siguieran respaldando al Centauro del Norte. Y eso provocó la ruptura entre Villa y Carranza. Esa ruptura hizo que después
de la toma de Zacatecas, Venustiano Carranza decidiera retirarle el combustible a la División del Norte, que para esos momentos era tan grande que solo se podía desplazar rápido a través del ferrocarril, y el abasto del combustible del ferrocarril lo controlaba Venustiano Carranza desde Coahuila, y le negó el abastecimiento para que los trenes de la División del Norte no pudieran avanzar hacia el centro del país. Hacia julio de 1914 era casi inminente la guerra entre Villa y Carranza. Y por eso, dentro del ejército constitucionalista hubo algunas voces críticas, como las de Álvaro Obregón, como la de Antonio I. Villarreal, como la de Eduardo Hey, como la de Eulalio Gutiérrez, que no querían enfrentarse a Villa, le tenían miedo, lo veían como un ejército más poderoso que el que tenían ellos. Pero también dentro del villismo hubo voces que no querían luchar contra sus hermanos constitucionalistas, y hubo voces como las de José Isabel Robles, el mismo Felipe Ángeles, Pánfilo Natera, que trataron de encontrar una salida política negociada entre Villa y Carranza que evitara la guerra entre hermanos. De ese intento se dieron los conocidos como Pactos de Torreón, y de los Pactos de Torreón se convino en realizar una convención de jefes revolucionarios de la División del Norte y del constitucionalismo para encontrar una salida política a la crisis en la que habían entrado los conflictos entre Villa y Carranza. El resultado de eso es la conocida como Soberana Convención Revolucionaria o Convención de Aguascalientes, Ivette, que fue esta reunión que empezó el 10 de octubre de 1914 en el Teatro Morelos de la ciudad de Aguascalientes, en donde los representantes del villismo y del constitucionalismo trataron de unificar a la revolución, trataron de elegir a un presidente de la República sostenido por esas dos corrientes revolucionarias, y comenzaron a discutir también lo que debería de ser el programa de reformas de la revolución. En esa soberana convención, Ivette, el general Felipe Ángeles tuvo una destacadísima participación. Fue el que primero propuso que la convención tenía que invitar a Zapata, porque sin Zapata no podía ser soberana y no podía ser representativa. La convención estuvo de acuerdo con esta propuesta de Felipe Ángeles y nombró una comisión que encabezó Felipe Ángeles, que se desplazó desde Aguascalientes hasta Morelos para platicar con Emiliano Zapata y convencerlo de que se integrara a la convención. Felipe Ángeles se reunió con Emiliano Zapata en Cuernavaca. Emiliano Zapata, a pesar de que habían sido enemigos y habían estado combatiendo uno frente al otro en 1912, tenía una buena impresión de Felipe Ángeles y lo abrazó y le hizo un reconocimiento público de que había sido un enemigo que lo había combatido en buena lid y que tenía una buena impresión y una buena imagen con relación a Felipe Ángeles. Ángeles convenció a Zapata de integrarse a la soberana convención, y junto con los delegados zapatistas que nombró el Ejército Libertador, 27 representantes zapatistas, Felipe Ángeles los acompañó en su viaje hacia la ciudad de Aguascalientes. Y llegando hasta Aguascalientes, y ve cuando los zapatistas fueron recibidos con júbilo por el resto de los participantes en esa asamblea revolucionaria, Felipe Ángeles fue de los que más apoyó la alianza entre el villismo y el zapatismo, y fue de los que votó por adoptar el Plan de Ayala como el programa mínimo del gobierno de la Soberana Convención,
y también fue de los que votó por la separación de Venustiano Carranza de la jefatura del Ejército Constitucionalista y como encargado del Poder Ejecutivo de la República, y también fue uno de los principales líderes que consolidó la alianza entre Villa y Zapata y que constituyó el ejército aliado del villismo y el zapatismo que comenzó a combatir al constitucionalismo en noviembre y en diciembre de 1914, Ivette. Con este antecedente, Felipe, ¿cómo fue posible la relación entre Felipe Ángeles y Francisco Villa? Ya que, bueno, eran muy diferentes, como ya lo hemos comentado en el programa anterior, enfatizamos mucho en esta personalidad, ¿no?, que tenía el general Felipe Ángeles, de ser una persona muy humana, mucho más compasiva, sí, con una formación militar, pero más bien académica. Y bueno, comparado con otro personaje, Francisco Villa, que era un hombre pues más bien rebelde, pragmático, con el estigma de haber sido bandolero. ¿Cómo fue justo posible esta relación entre ellos? Sí, Bete, es muy, muy interesante que se haya dado esta comunión. Pero yo creo que es fácil de explicar, Ivette, porque en primer lugar los unía su maderismo. Los dos habían sido profundamente maderistas. Quizá el personaje que más haya influido en la vida de Ángeles, al igual que en la vida de Francisco Villa, haya sido Francisco I. Madero. Los dos se consideraban sus herederos, sus continuadores, los portavoces de sus ideales, de sus principios y de su lucha. Esto creo que era notorio, era palpable, tangible. En segundo lugar, porque dentro de esta herencia maderista, los dos estaban comprometidos con hacer de México un mejor país, un país más justo, un país más libre, un país sobre todo, y creo que en esto era donde estaba la confluencia básica, que le diera una mejor vida a los desheredados, a los pobres, a los siempre olvidados. Creo que toda la vida de Villa, sobre todo cuando se hizo famoso revolucionario, y toda la vida de Ángeles a partir de que se afilia a la revolución, dan muestra de este compromiso con estos ideales de transformación en favor de las mejores causas populares. Y estando esta base común, yo creo que lo otro que explica su identificación y su alianza era que creo que entre los dos había una profunda admiración y un gran respeto que Villa admiraba y respetaba a Ángeles por su formación académica, por su capacidad profesional, por su maestría como artillero, pero también por sus ideales democráticos, por su preparación y por su compromiso con los pobres. Y creo que Felipe Ángeles también lo que admiraba en Villa era su valentía, su coraje, su inteligencia natural innata, su capacidad guerrillera, su capacidad organizativa, su carisma, su arrastre popular, su valor. Y creo que Ángeles se daba cuenta de que esas cualidades de Villa él no las tenía. Y el centauro al revés también. Todo lo que admiraba en Ángeles eran cosas que él no tenía. Y por eso es que eran tan complementarios. Y creo que siempre, desde que se conocieron hasta que se separaron, y hasta la muerte de Ángeles, y hasta la muerte de Villa, siempre hubo en ellos un profundo respeto y admiración, una genuina amistad, un cariño fraterno que lo demostraron en las buenas y en las malas, en sus difíciles comienzos, en sus días de gloria
y también en los terribles días de su ocaso. Creo que ese sentimiento y esa identificación que los unía se los llevaron a la tumba, y creo que eso es algo muy, muy importante. Vamos a continuar platicando acerca justo de esta relación que tuvieron Villa y el general Felipe Ángeles, pero antes de eso vamos a escuchar la siguiente cápsula que el equipo de producción preparó sobre el general Felipe Ángeles y continuamos en un momento más. El general Felipe Ángeles, también llamado el Estratega, describió su vida en diferentes textos e interrogatorios a los que fue sometido. Hacia el año de 1914, Venustiano Carranza y el general Ángeles comenzaron a tener diferencias y aquel consideró que era mejor enviarlo a colaborar con Francisco Villa en la División del Norte. En marzo de 1914, me integré a la División del Norte, donde me encargué de la artillería y me convertí en asesor político-militar de Pancho Villa. Durante la batalla de Zacatecas, elaboramos un plan de acción que nos llevó al triunfo sobre las fuerzas del usurpador. Presenciamos la más completa desorganización. No los veíamos caer, pero lo adivinábamos. Lo confieso sin rubor. Los veía aniquilar en el colmo del regocijo, porque miraba las cosas desde el punto de vista artístico, del éxito de la labor hecha, de la obra maestra terminada, y mandé decir al general Villa: «Ya ganamos, mi general». Y efectivamente, ya la batalla podía darse por terminada, aunque faltaran muchos tiros por dispararse. Felipe Ángeles asistió a la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914 con la convicción de que ese era un medio efectivo para frenar las ambiciones de Carranza y al mismo tiempo reafirmar el espíritu democrático del movimiento revolucionario. Durante la de Aguascalientes, logré incorporar al zapatismo y ayudé a construir una alianza entre villistas y zapatistas para debilitar a Carranza, aislarlo, neutralizarlo y restarle aliados. Alcanzado el objetivo de la unidad de las fuerzas populares, dirigí la campaña del noroeste de la República. Por desgracia para nuestra causa, las victorias de mis fuerzas no alteraron el resultado de las batallas del Bajío, en las que Álvaro Obregón acabó con la División del Norte. Luego de las derrotas en el Bajío, Felipe Ángeles se distanció de Francisco Villa y se estableció en Estados Unidos, en la ciudad fronteriza de El Paso. Ante la derrota me exilié en Estados Unidos, donde profundicé mi conocimiento en temas socialistas, religiosos e historia del pueblo estadounidense. Regresé al país para unirme a Villa, pues sepan, carrancistas y huertistas, que estoy con Villa y con Zapata, y con Genovevo de la O, y con todos los pobres que no se someten a la injusticia y que no presentan las espaldas al látigo de los dictadores, que me enorgullezco de eso, que me entristece que mis inescrupulosos enemigos, siendo mexicanos, no aborrezcan el látigo del amo y vayan poco a poco mendigando el arrimo y el derecho de lamer las botas del dictador. Una vez que Felipe Ángeles regresó a México, fue detenido en el desierto de Chihuahua y sometido a un consejo extraordinario de guerra, acusado de rebelión y deserción frente al enemigo. Durante mi última campaña, atenué la violencia de nuestra partida, pero fui traicionado por hombres que me prometieron lealtad. Fui sometido a un juicio en donde me defendí y pude exponer mis convicciones sociales. Entonces declaré: ya no tengo fuerzas y no quiero seguir luchando para salvar mi vida. Lo único que defiendo en estos momentos son mis acciones. Señores jurados, cuando ustedes hayan votado que se me aplique la pena de muerte y yo haya desaparecido,
Mi único anhelo es que no se diga que fui un hombre malo. Yo sé que voy a morir, pero mi muerte hará más bien que mis acciones durante mi vida, porque la sangre de los mártires fecunda el suelo donde brotan los ideales. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta ocasión estamos dedicando el programa al tema el general Felipe Ángeles y su participación en la Revolución Mexicana. Felipe, estábamos platicando hace un momento acerca de esta relación que tuvieron Felipe Villa, el general Felipe Ángeles y Villa, pero hubo un punto de inflexión entre ellos que fue alrededor de la entrada de la Ciudad de México, cuando Ángeles pensó que era mejor dirigirse al oriente hasta Veracruz y ocupar la sede del gobierno de Carranza. ¿Cómo sucedió este momento y cómo sucedió esta diferencia y por qué a partir de ahí empezaron a suceder derrotas villistas hasta su debacle en Celaya? Sí, Beth, este es un punto también central en la historia de la Revolución y que explica en buena medida que haya ocurrido lo que ocurrió. En noviembre de 1914, Ivette, la convención se rompió, se fracturó y dio inicio la guerra civil entre las corrientes revolucionarias que habían sido aliadas hasta ese momento. La alianza de Villa y Zapata parecía más poderosa en esos momentos. Villa no tuvo dificultades para encabezar a la División del Norte y traerla hasta la capital de la República. Venció a todos los contingentes constitucionalistas que trataron de detenerlo, los aniquiló y pudo llegar sin muchos problemas a la Ciudad de México en los primeros días de diciembre de 1914. De hecho, su avanzada, la avanzada villista, la comandaba Felipe Ángeles, quien hizo su arribo a la capital del país el 2 de diciembre de 1914. Villa podía haber tomado la capital de México solo, pero no quiso hacerlo sino acompañado de Emiliano Zapata. Por eso, antes de entrar triunfalmente a la capital, se reunió con Emiliano Zapata en Xochimilco el 4 de diciembre. Ahí sellaron el famoso Pacto de Xochimilco, una alianza política y militar entre el villismo y el zapatismo. Y el 6 de diciembre entraron conjuntamente al frente de sus dos ejércitos a la Ciudad de México en uno de los episodios culminantes de la Revolución. Y ahí fue cuando ocurrió esa famosísima fotografía en Palacio Nacional, en donde Villa se sienta en lo que creía que era la silla presidencial y a su lado está Emiliano Zapata. Sin duda es la fotografía más famosa de la Revolución. A partir de este momento comenzó la guerra civil entre el villismo y el constitucionalismo. Carranza había tenido que huir de la Ciudad de México, se había refugiado en el puerto de Veracruz, y al diseñar la estrategia que seguiría para enfrentar a Carranza, ahí se dio una diferencia importante entre Villa y Ángeles, porque Ángeles proponía que la División del Norte se lanzara sobre el puerto de Veracruz y echara a Carranza al mar. Incluso metafóricamente, Felipe Ángeles le argumentó a Villa que tenían que acabar primero con la cabeza del constitucionalismo y después iba a ser más fácil acabar con las piernas y con los brazos, pero que Carranza, que representaba la cabeza del enemigo, era a quien se tenía que vencer primero. Y Villa no estuvo de acuerdo. Villa prefirió encomendarle a Emiliano Zapata que él dirigiera la campaña contra Carranza en Veracruz
mientras él dividía a la División del Norte en 3 cuerpos de ejército y a uno lo mandaba al occidente, a Jalisco, para combatir a Diegues, a otro lo mandaba al noreste para tomar Monterrey y Saltillo, y otro lo mandaba al norte del Golfo de México a ocupar el puerto importante petrolero de Tampico. Mientras él quedaba con una columna más hacia el centro, apoyando a la parte que había mandado hacia el occidente del país. A menudo se ha dicho, y la mayoría de la historia de la revolución, que este fue un error garrafal de Francisco Villa, que si le hubiera hecho caso a Felipe Ángeles, el triunfador de la revolución hubiera sido Villa y no Venustiano Carranza. Y también han subrayado esto porque Felipe Ángeles también le dijo a Villa que para enfrentar a Álvaro Obregón no lo hiciera en el centro de México, en el Bajío, porque el centro de aprovisionamiento de Francisco Villa estaba en la ciudad de Chihuahua, a miles de kilómetros de distancia, que era una línea de aprovisionamiento militar demasiado larga y demasiado frágil, y que por el contrario tenía que atraer a Obregón y llevárselo lo más al norte que pudiera, que las batallas decisivas entre Villa y Obregón no fueran en el centro del país, sino lo más al norte que se pudiera. Y Villa tampoco estuvo de acuerdo. Y viendo los resultados, Ivette, por eso es que muchos de los historiadores de la revolución pues dicen que Ángeles era el que tenía razón y que Villa perdió la guerra por no hacerle caso, porque si le hubiera hecho caso, hubiera ocupado Veracruz y hubiera echado del país a Venustiano Carranza, y porque Villa hubiera podido derrotar a Álvaro Obregón más al norte y no en el Bajío, como ocurrió. Y sin embargo, Ivette, creo que en los últimos años, sobre todo a partir de los trabajos de mi amigo Pedro Salmerón, creo que él en su libro de 1915 demuestra cómo esta decisión fue mucho más compleja y que la guerra de todas maneras lo hubiera perdido Francisco Villa, porque había factores que ya jugaban en su contra. En primer lugar, porque Francisco Villa vio en 1915 una guerra que tenía un escenario nacional, que no se iba a decidir en una sola batalla, por muy importante que ésta fuera, sino que tenía que atender a 4 grandes frentes de lucha, porque eran frentes que tenían recursos económicos estratégicos, y sin esos recursos económicos, la División del Norte ya no podía seguir combatiendo, porque en abril de 1915, cuando comienzan las grandes batallas entre Villa y Obregón, la División del Norte ya prácticamente había agotado todos sus recursos económicos. Ya había acabado con el algodón de la laguna y con el ganado de Chihuahua y con la poca minería que estaba produciéndose en los estados fronterizos, y ya no tenía dinero para comprar parque y abastecer esa enorme maquinaria militar que era la División del Norte, que tenía más de 60,000 combatientes. Villa tenía el tiempo en contra. Entre más tiempo pasara, Villa iba a tener menos recursos económicos para poder sostener una gran guerra. Y relacionado con esto, Ivette, la riqueza de México en esos momentos estaba en el petróleo, en Tampico, estaba en las minas de carbón de Coahuila y estaba en el Enequén de Yucatán y estaba en la principal aduana portuaria de México, que estaba en Veracruz. Y todos estos lugares los tenía Carranza en su poder. Villa tenía que arrebatárselos, quitárselos para poder alimentar a la División del Norte. Por eso decidió dividirla en 4 frentes y además darle su espacio y su lugar a Emiliano Zapata, para que Emiliano Zapata también tuviera
una participación importante en esta guerra, porque iban juntos, eran aliados. Y bueno, pues esta estrategia de Villa la discutió con sus generales, escuchaba la opinión de sus generales, pero él era el que tomaba la decisión. Y creo que Pedro Salmerón ha demostrado que Villa sí era estratega y sí sabía tomar decisiones militares adecuadas y sí había hecho grandes campañas. Y en esta ocasión, pues sí tuvo diferencias de fondo importantes con Felipe Ángeles, pero creo que demuestra muy bien que a Villa no le quedaba de otra, que no había otro escenario más que ese. Era la decisión más realista, porque también una cosa que no se ha señalado en muchas de estas historias es que Obregón y Carranza tenían un plan B, porque ellos también tenían, sobre todo Obregón tenía una visión estratégica militar, y la primera opción que él había visto venir era que Villa se lanzara sobre Veracruz, y ya le había ofrecido a Carranza que si eso ocurría, entonces ellos en barco se iban a desplazar hasta Coatzacoalcos y por ferrocarril se iban a desplazar hasta Salina Cruz, iban a, por barco, dirigirse hacia Sinaloa y Nayarit para atacar a Villa por la espalda. Ese era el plan B de Obregón y Carranza lo tenía presente. Entonces no era tan sencillo que se cumpliera lo que quería Felipe Ángeles, de que tomando Veracruz Carranza estaba derrotado. Ya tenían un plan B por si eso ocurría, Ivette. Estamos ya en la parte final de este programa dedicado al general Felipe Ángeles y hay unos temas todavía importantes para tocar, Felipe. Después de estas derrotas villistas que tú mencionas, el rumbo de la revolución se inclinó al triunfo del constitucionalismo y en ese escenario fue cuando el general Felipe Ángeles decidió exiliarse en Estados Unidos en junio de 1915. ¿Cómo transcurrió este exilio? ¿Cuánto tiempo duró? Y bueno, ¿qué se sabe, perdón, de qué labores realizó el general durante este lapso? Pues sí, Beth, en junio de 1915, cuando la División del Norte ya prácticamente estaba derrotada, Felipe Ángeles, en buenos términos, le pidió permiso a Francisco Villa para salir del país, para irse a Estados Unidos, y desde Estados Unidos, pues tratar de tener otra vida, de estar más tiempo con su familia. Se había casado ya con Clara Krause, tenían ya a sus primeros hijos. Ángeles ya comprendió que la revolución villista había sido derrotada y ya no le veía ningún sentido a continuarla. Y Francisco Villa comprendió las razones que le esgrimió su amigo, pero no las compartió. Desde luego no se opuso a esta decisión de Felipe Ángeles, le dio permiso de irse a Estados Unidos, de seguir en contacto, y el Centauro le informó que pues él seguiría en pie de guerra, que él no se rendiría, y de hecho no se rindió. Villa mantuvo una guerra sin cuartel, una guerra de guerrillas contra Venustiano Carranza desde 1915 hasta 1920, cuando fue derrocado y asesinado Venustiano Carranza por la rebelión de Agua Prieta. Durante esos 5 años, Villa no descansó ni un solo día en su lucha contra Carranza. Y no solo no fue derrotado, sino que le siguió causando graves problemas a Venustiano Carranza, e incluso estuvo en algún momento casi a punto de provocar una guerra con Estados Unidos después del ataque que hizo Villa a la población de Columbus en 1916, que provocó una respuesta fulminante del gobierno de Estados Unidos con el envío de una expedición armada de más de 10,000 hombres
que estuvieron persiguiendo a Villa infructuosamente en buena parte del norte de Chihuahua y que estuvo a punto de desembocar en una guerra entre México y Estados Unidos. Villa fue un dolor de cabeza constante con su lucha guerrillera contra el gobierno de Venustiano Carranza. Pero Felipe Ángeles, en esos años, en el exilio en Estados Unidos, realizó distintos trabajos, pasó muchos apuros económicos, pero no se cruzó de brazos y siguió teniendo actividad política, sobre todo entre los muchísimos exiliados anticarrancistas que se habían refugiado en Estados Unidos y que constituyeron una asociación conocida como la Alianza Liberal Mexicana, que eran algunos revolucionarios anticarrancistas de distintas corrientes, que lo único que los unificaba era su odio contra Venustiano Carranza y su intención de organizarse y de en algún momento regresar a México para combatir por las armas al gobierno de Venustiano Carranza. En esos años en Estados Unidos, Felipe Ángeles se ocupó buena parte del tiempo libre que tenía después de ganarse la vida para leer. Leyó muchísimo, estuvo en contacto con una cultura a la que admiraba, con instituciones democráticas, libres, que él había idealizado, pero sobre todo se fue acercando a hacer una reflexión de lo que había sido su participación en la Revolución Mexicana y de la importancia del maderismo, del villismo y también del zapatismo, y los fue nutriendo con sus lecturas de algunos de los principales pensadores socialistas. En esos años leyó a Carlos Marx y a Federico Engels, leyó a los socialistas utópicos, y él se convenció de que la mejor opción para la humanidad era el socialismo, y adoptó un socialismo de carácter humanista que él pensaba que era el futuro de la humanidad. Y por eso, cuando decidió regresar a México a fines de 1918, para unirse a Francisco Villa, era un Felipe Ángeles distinto, un Felipe Ángeles más reflexivo, más humanista todavía que en su etapa anterior, y convencido de que su deber era sumarse a la causa democrática, libertaria y justiciera de México con algunos de sus antiguos compañeros de lucha. Justamente en este regreso, pues ya la situación política y social era muy distinta a la de 3 años antes que se había ido el general Felipe. El general Felipe Ángeles fue, traicionado y capturado por fuerzas carrancistas. Trató de defenderse ante el juicio sumario al que fue sometido bajo el cargo de rebeldía. ¿Cómo fue este juicio, Felipe? Sabemos que a través de algunas crónicas señalan que incluso con aplausos al juzgado. Sí, Felipe Ángeles regresó a finales de 1918 y además lo hizo, Ivette, porque estaba convencido de que una vez que había terminado la Primera Guerra Mundial, en donde el gran ganador era Estados Unidos, porque entró hasta 1917, y fue realmente el factor que definió la guerra en favor de los aliados. Pero las otras potencias europeas y asiáticas habían salido muy dañados, muy deteriorados de esa que había sido la más cruenta guerra hasta entonces mundial. Estados Unidos, en cambio, había entrado y había definido el rumbo de la guerra y aparecía ya como la nueva potencia hegemónica a nivel internacional. Y Felipe Ángeles pensó que en 1918, después de la Primera Guerra, Estados Unidos muy posiblemente invadiría a México, porque
no estaba de acuerdo, sobre todo por sus empresarios petroleros y hacendados, con el contenido radical de la Constitución de 1917. Y Ángeles veía como inminente una invasión militar por Estados Unidos a nuestro país y consideró que su deber era impedirlo. Y por eso decidió unirse a Francisco Villa otra vez. Pero esta reunión entre Villa y Ángeles no produjo los frutos que esperaba, porque Felipe Ángeles le propuso a Villa hacer de su guerrilla nuevamente un ejército profesional, como lo había sido la División del Norte, y abandonar la lucha guerrillera. Y también Felipe Ángeles, cuando regresó, ya no estaba dispuesto a tolerar la violencia y los crímenes y la brutalidad que caracterizaba al Villa de esos años, que también había tenido una profunda transformación. Todo lo que él había podido influir en Villa para que no fusilara a los prisioneros, para que respetara a las mujeres, para que no saqueara, que no incendiara, ya no lo podía hacer. Villa ya no podía ser controlado. Y Ángeles se dio cuenta de eso y nuevamente se separaron. Y una vez que se había separado de Villa, Ángeles, con un puñado de hombres, fue traicionado, fue apresado. Carranza lo podía haber fusilado, pero como en ese año, en abril de 1919, había también mandado asesinar a traición a Emiliano Zapata, y eso le había causado un profundo descrédito y críticas. No quiso hacer lo mismo con Ángeles y quiso disfrazarlo de legalidad. Y se armó un juicio militar contra Felipe Ángeles por traición en la ciudad de Chihuahua, en el Teatro de los Héroes, que fue también un acontecimiento extraordinario, Ivette, porque Felipe Ángeles asumió su propia defensa y de una manera lúcida, valiente, se enfrentó a quienes lo acusaban de traición, con una dignidad y con una valentía realmente ejemplares y heroicas, y eso causó muchísima expectación y muchísima simpatía. Los 4,000 asientos del teatro se llenaban a reventar y había miles afuera que querían entrar y que no pudieron hacerlo, y le aplaudían continuamente a Felipe Ángeles, que en ese juicio hizo como su testamento político. Fue su última gran batalla que libró por sus ideales, por sus principios. Este juicio, por fortuna, se encuentra publicado, y Elena Garro hizo una extraordinaria obra de teatro basada en el juicio de Felipe Ángeles, que pueden leerse y que de verdad son de una emotividad y de una viveza que pintan de cuerpo entero a este extraordinario personaje que fue el general Felipe Ángeles, Ivette. Felipe, pues muchas gracias por habernos dado justamente estos dos programas dedicados a la vida y obra del general Felipe Ángeles. Para despedirnos, ya en un 30 segundos muy breve tenemos, pero ¿qué tú resaltarías de qué trascendió de su ideario del general Felipe Ángeles? Pues yo creo que esta congruencia entre los ideales y la vida, esta entrega hacia las causas más nobles, más justas, más valiosas de la historia de México, este compromiso a carta cabal con la lucha de los desheredados y los principios maderistas, Ivette, que creo que él los representa como pocos, estos principios de democracia, de justicia, de libertad y de un Estado en favor de los más desfavorecidos. Creo que esos son absolutamente vigentes. Pues muchísimas gracias, el historiador Felipe Ávila. Gracias por estar con nosotros en
que es tu programa. Y bueno, la próxima semana tendremos más temas para seguir recorriendo la historia viva de nuestro país. Muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy y les dejamos la invitación para que nos escuchen la próxima semana en un nuevo Historia Viva. Por lo pronto, quédese en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila y Beth Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La voz del pueblo de México.